Si te cuesta dormir, haz esta oración de Jesús y verás el milagro. ¿Alguna vez te has acostado en la cama con los ojos cerrados, pero tu mente sigue despierta, inundada de pensamientos, preocupaciones y miedos? El reloj avanza, las horas pasan y el sueño sigue sin llegar. Te das vueltas e intentas relajarte, pero el descanso parece inalcanzable. Es posible que haya una razón espiritual detrás de esto, y si te dijera que hay una oración que muy pocos conocen, una oración poderosa de Jesús que puede traer paz a tu mente y descanso a tu alma, permitiéndote dormir como nunca antes lo has hecho, ¿la harías? Porque lo que voy a revelarte hoy no es un simple consejo, no es una técnica humana para relajarte, sino una verdad espiritual que ha transformado vidas. Hay una clave en las palabras de Jesús que cuando la aplicas rompe cadenas, disipa el temor y trae un descanso profundo. El insomnio no siempre es solo una cuestión de estrés o hábitos, muchas veces es una batalla espiritual. ¿Cuántas veces justo en el momento de dormir tu mente se llena de ansiedad, pensamientos de temor, dudas, recuerdos dolorosos? Y si esto no fuera casualidad, y si el enemigo estuviera usando la noche como un campo de batalla para desgastar tu fe y debilitar tu espíritu. Pero aquí está la buena noticia: Jesús ya venció toda oscuridad. En la Biblia, Él es llamado el Príncipe de Paz, y cuando su paz entra en tu vida, nada ni nadie puede robarte el descanso que Él te da. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo puedes recibir esa paz, cómo puedes hacer una oración específica que traerá descanso a tu corazón y liberación a tu mente. Hay un versículo en la Biblia que pocos toman en cuenta cuando buscan dormir bien. Está en el Salmo 4:8 y dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta no es solo una bonita frase, es una promesa, y lo que te voy a enseñar en este video te mostrará cómo hacer de esta promesa una realidad en tu vida. Voy a revelarte un principio espiritual que cambiará tus noches. Voy a hablarte de una oración que Jesús mismo hizo y cómo cuando la aplicas en tu vida el insomnio se disipa y la presencia de Dios llena tu habitación. Hoy aprenderás a transformar tus noches de inquietud en noches de descanso sobrenatural. Pero antes de seguir, quiero que participes activamente en este mensaje. Escribe en los comentarios: Paz en Cristo. Esta será tu declaración de fe, el primer paso para recibir el descanso que Dios quiere darte. Comenta ahora mismo: Paz en Cristo, y comprométete con lo que vas a aprender hoy. También quiero que des me gusta a este video, porque al hacerlo, le estás diciendo a YouTube que este mensaje es importante y necesita llegar a más personas. Hay miles de personas sufriendo por las noches sin poder dormir, y este mensaje puede ser la respuesta a sus oraciones. Tú puedes ser un instrumento de Dios simplemente dejando tu me gusta. Felicidades por tomar este paso de fe. Ahora prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede marcar un antes y un después en tu vida. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y a descubrir cómo Jesús puede darte el descanso que tanto necesitas. Vamos a comenzar con el estudio. Jesús, el Príncipe de Paz. En el mundo hay muchas soluciones temporales para el insomnio. Algunos recurren a medicamentos, otros a técnicas de relajación, y muchos intentan distraerse con pantallas o música suave. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero descanso no se encuentra en métodos humanos, sino en una persona? Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, sino a traer paz a nuestra alma, y esa paz es el remedio divino para las noches de angustia. Isaías 9 nos revela un nombre poderoso de Jesús, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz.
¿Te has detenido a meditar en este título? No dice solo que Él tiene paz, sino que Él es el príncipe de paz. No hay tormenta, angustia o ansiedad que pueda resistirse a su presencia. Cuando Jesús entra en tu vida, su paz comienza a gobernar. Pero aquí está el detalle, su paz no es como la del mundo. Jesús mismo dijo en Juan 14:7, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo ofrece paz condicional. Si todo está bien, entonces puedes descansar. Pero la paz de Jesús es diferente. No depende de las circunstancias. Es una paz que actúa aún en medio de la tormenta. ¿Recuerdas la historia de los discípulos en la barca cuando una tormenta los amenazaba? Ellos estaban aterrados, pensaban que iban a morir, pero Jesús dormía en la popa, dormía en medio de la tempestad. ¿Cómo es posible? Porque su paz no venía de las circunstancias, sino de su relación con el Padre. Muchos de nosotros vivimos como los discípulos, rodeados de problemas, preocupaciones y ansiedades, sintiendo que las olas de la vida nos hunden. Pero Jesús nos enseña que cuando confiamos en Él, podemos descansar en medio de cualquier tempestad. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente antes de dormir. En lugar de acostarte con pensamientos de preocupación, empieza a declarar la paz de Jesús sobre tu vida. Tómate un minuto y di en voz alta: Jesús, tú eres mi paz. No temeré porque tú estás conmigo. En ti descanso. En los próximos bloques vamos a profundizar más en cómo Jesús nos enseñó a confiar y a descansar en Dios. Pero antes de seguir, quiero que te preguntes: ¿he estado buscando la paz en el lugar correcto? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11:8. El insomnio no es solo una lucha física. Muchas veces es una señal de que el alma está sobrecargada. ¿Te ha pasado que aunque tu cuerpo está cansado, tu mente no deja de correr? Pensamientos de preocupación, miedos sobre el futuro, heridas del pasado. Todo eso se convierte en un peso que no nos deja descansar. Pero Jesús nos dejó una invitación que puede cambiarlo todo. En Mateo 11:28, Él dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate en algo, Jesús no dice yo les ayudaré a descansar, ni yo les enseñaré a descansar. Él dice yo os haré descansar. Es una promesa directa. No importa cuán pesada sea la carga que llevas. Si vienes a Él, Él mismo tomará tu carga y te dará descanso. El insomnio es muchas veces el resultado de cargas que no hemos entregado a Jesús. Nos acostamos con la mente llena de preocupaciones porque seguimos tratando de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero aquí está la clave. Dios nunca quiso que lleváramos esas cargas solos. Jesús no solo nos ofrece descanso, nos ofrece un intercambio. Mira lo que dice en el siguiente versículo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando intentamos llevar nuestras cargas solos, el peso nos consume. Pero cuando las ponemos en manos de Jesús, Él nos da su paz a cambio. Este es el secreto de un descanso verdadero: aprender a soltar lo que no podemos controlar. Quiero que pienses en esto. ¿Qué te ha estado robando el sueño últimamente? Tal vez sea una preocupación económica, un problema familiar, una herida emocional o incluso un temor que no puedes explicar. Sea lo que sea, Jesús te dice: hoy ven a mí y yo te haré descansar. Ahora te voy a pedir que hagas algo de fe. Escribe en los comentarios: Señor, en ti dejo mis cargas. Escribe esta frase y úsala como una oración de entrega. Declara con tu boca que dejas en sus manos todo lo que te roba la paz. Cuando hacemos esto, algo poderoso sucede en nuestro espíritu. La ansiedad comienza a ceder, el miedo pierde su fuerza y el descanso de Dios empieza a inundarnos.
Pero esto es solo el comienzo. En el siguiente bloque veremos un episodio impresionante donde Jesús nos muestra cómo es posible dormir en paz aún en medio de la tormenta. La tormenta calmada. Marcos 4:35. Imagínate en medio de un mar oscuro y agitado con olas gigantes golpeando una pequeña barca. Los vientos son feroces, la lluvia cae con furia y la embarcación parece que va a hundirse en cualquier momento. Los discípulos de Jesús vivieron esta escena en carne propia. Ellos eran pescadores experimentados, pero esta tormenta era diferente. Era una tormenta capaz de acabar con sus vidas. Ahora quiero que pienses en esto. ¿No es esta la misma sensación que muchos experimentan en las noches cuando no pueden dormir? La mente es como ese mar turbulento llena de pensamientos que golpean con fuerza, emociones que se descontrolan y un miedo profundo que nos hace sentir indefensos. Pero hay un detalle impresionante en esta historia. En medio de la tormenta, mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús estaba dormido. Veamos lo que dice Marcos 4:37 pecho. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Cómo es posible? Los discípulos no entendían cómo podía estar tan tranquilo mientras ellos estaban al borde de la desesperación. Pero aquí está la clave. Jesús no estaba inquieto porque sabía que tenía el control. Mientras los discípulos miraban la tormenta, Jesús miraba al Padre. Mientras ellos veían el peligro, Jesús descansaba en la seguridad de que nada escapaba del plan divino. ¿Y qué hizo Jesús cuando los discípulos lo despertaron? Marcos 4:39 nos dice: Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no solo tenía paz en su corazón, sino que tenía autoridad para calmar la tormenta. Ahora quiero que pienses en algo muy importante. ¿A quién te pareces más en tus noches de insomnio? ¿Eres como los discípulos, inquieto, preocupado y lleno de temor? ¿O eres como Jesús, confiado en que Dios tiene el control y que ninguna tormenta es más grande que su poder? Aquí está el secreto para dormir en paz. No es la ausencia de tormentas lo que trae descanso, sino la presencia de Jesús en nuestra barca. Jesús hoy te dice: no temas, yo estoy contigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, mi paz es más poderosa que cualquier viento. Este es un principio clave. Cuando Jesús está en nuestra vida, podemos dormir en paz porque sabemos que Él nunca pierde el control. En el próximo bloque vamos a ver una promesa poderosa de la Biblia que asegura que Dios vela por nosotros mientras dormimos. Esta promesa cambiará tu manera de ver la noche. El Salmo 4:8: En paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay noches en las que el sueño simplemente no llega. No importa cuántas veces cambies de posición o cierres los ojos con fuerza, tu mente sigue alerta, atrapada en una espiral de pensamientos. Tal vez recuerdas errores del pasado, te preocupas por el futuro o sientes una angustia inexplicable que te roba la paz. Pero Dios ya sabía que esto podía pasarnos. Por eso en la Biblia encontramos una promesa específica para las noches de insomnio. Salmo 4:8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí no dice: me esforzaré por dormir, ni haré todo lo posible por relajarme. Dice que nos acostaremos y dormiremos en paz, porque Dios nos hace vivir confiados. ¿Qué significa esto realmente? Este versículo nos enseña 3 verdades espirituales claves sobre el descanso. Dios quiere que duermas en paz. El insomnio no es el diseño de Dios para tu vida. Él no quiere que pases las noches en ansiedad o temor. Quiere que descanses como un hijo amado que sabe que su padre cuida de todo. La confianza en Dios trae descanso.
El problema no es solo la falta de sueño, sino la falta de confianza. Cuando creemos que todo depende de nosotros, nos angustiamos. Pero cuando recordamos que Dios tiene el control nuestro, corazón se tranquiliza. Dios vela por ti mientras duermes. Salmo 121, 3, 4 dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca duerme. Él cuida de ti cada segundo. Mientras tú descansas, Él sigue obrando a tu favor. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que cuando confías en Dios todo cambia? Piensa en los niños pequeños. Ellos no pasan la noche preocupados por si habrá comida mañana o si estarán seguros. Simplemente duermen confiando en que sus padres los protegen. Dios quiere que aprendas a dormir con esa misma confianza, que sueltes tus preocupaciones y descanses en su amor. Ahora te invito a hacer algo. Escribe en los comentarios: Señor, en ti confío para dormir en paz. Cuando declaras esto, estás activando tu fe y entregándole a Dios todo lo que te ha estado robando el descanso. Antes de dormir esta noche, haz esto. Lee en voz alta Salmo 4:8 y repítelo con fe. Ora y entrégale a Dios cada preocupación. Dile a tu alma: Dios tiene el control, no temeré. En el siguiente bloque vamos a hablar de un enemigo silencioso que muchas veces nos impide dormir: la ansiedad. Veremos qué dice la Biblia sobre esto y cómo vencerlo con el poder de la palabra. La importancia de entregar las preocupaciones a Dios. El insomnio muchas veces no es causado por el cuerpo, sino por la mente. ¿Cuántas veces te has acostado cansado, pero apenas cierras los ojos, los pensamientos comienzan a correr sin control? Preocupaciones, ansiedad, miedo sobre el futuro, todo eso se convierte en un peso que no nos deja descansar. La ansiedad es un enemigo silencioso, se infiltra en nuestra mente y nos hace sentir que debemos resolver todo por nuestra cuenta. Nos llena de ¿qué pasará si? Y nos roba la paz. Pero Dios no quiere que vivas así. Mira lo que dice 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios te está dando un mandamiento claro: entrégame tus cargas. No dice algunas preocupaciones ni las más pequeñas. Dice toda tu ansiedad. Aquí está la clave. El problema no es la ansiedad en sí, sino el lugar donde la depositamos. ¿Dónde estás dejando tus preocupaciones? Algunas personas las dejan en su mente y por eso no pueden dormir. Otros las dejan en conversaciones con amigos, pero siguen sintiéndose igual. Pero la Biblia dice que el único lugar seguro para nuestras cargas es en las manos de Dios. Jesús nos enseñó esto en Mateo 6:25-27. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús nos recuerda que Dios cuida incluso de las aves. Si Él cuida de un pequeño gorrión, ¿cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo amado? La oración que rompe la ansiedad. Cada noche antes de dormir repite esta oración en voz alta. Señor, hoy decido soltar mis preocupaciones. No quiero llevar cargas que no me corresponden. Sé que tú tienes el control y confío en que cuidas de mí. En el nombre de Jesús entrego toda ansiedad en tus manos. Amén. En el próximo bloque vamos a ver un momento impactante en la vida de Jesús cuando Él enfrentó la angustia más grande de su vida, pero aún así encontró paz en la oración. Jesús en Getsemaní. La paz en medio de la angustia. Hay noches en las que la ansiedad se vuelve insoportable.
El corazón late más rápido, la mente no se detiene y el miedo nos paraliza. Tal vez te ha pasado esto. Intentas dormir, pero una sensación de angustia inexplicable te consume. Jesús también vivió una noche así. La noche antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní, experimentó la mayor angustia de su vida. Pero en ese momento de oscuridad nos dejó una lección poderosa sobre cómo enfrentar la ansiedad y encontrar paz en Dios. Veamos lo que dice Lucas 2:41-44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús conoció la angustia extrema. La Biblia nos dice que Jesús estaba en agonía. Su nivel de estrés y angustia era tan alto que sudó gotas de sangre, un fenómeno médico real llamado hematidrosis, que ocurre bajo niveles extremos de estrés. Esto nos demuestra algo increíble. Jesús entiende lo que sientes. Él sabe lo que es estar tan abrumado que no puedes dormir. Él ha estado ahí. Pero aquí está la diferencia. Jesús no dejó que la angustia lo dominara. En lugar de rendirse al miedo, él oró. El poder de la oración en la ansiedad. Jesús no solo hizo una oración cualquiera. Su oración nos muestra 3 pasos esenciales para vencer la ansiedad nocturna. Se acercó a Dios. Puesto de rodillas oró. Cuando la ansiedad te ataque, no te quedes en la cama atrapado en tus pensamientos. Busca a Dios en oración. Entregó su voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces la ansiedad viene porque queremos controlar todo. Cuando entregamos nuestra vida a Dios encontramos descanso. Fue fortalecido. Un ángel del cielo vino a fortalecerle. Cuando oras, Dios envía fuerzas sobrenaturales para sostenerte. La clave para dormir en paz. Jesús nos enseñó que la oración es el arma más poderosa contra la ansiedad. Si en la noche te cuesta dormir, haz lo que hizo Jesús. Ora con todo tu corazón y entrégale a Dios cada temor. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Señor, en ti entrego mi angustia. Cuando lo haces, estás siguiendo el ejemplo de Jesús y declarando que confías en Dios. En el próximo bloque vamos a hablar de una promesa increíble de la Biblia que asegura que la paz de Dios supera todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos. Filipenses 4:6. No os angustiéis por nada. La ansiedad es como un ladrón que entra en la noche y nos roba la paz. Nos hace imaginar escenarios terribles, preocuparnos por cosas que aún no han pasado y nos deja sin fuerzas para el día siguiente. Pero Dios nos ha dado una llave poderosa para vencer la ansiedad nocturna y recibir paz sobrenatural. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos entrega una promesa impresionante. Por toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay 13 secretos que cambiarán tus noches para siempre. Por nada estéis afanosos. Dios te manda a no preocuparte. La ansiedad no es solo un problema emocional, es una batalla espiritual. Y Dios nos da una orden clara: no te preocupes. Pero ¿cómo podemos obedecer esto cuando los problemas son reales? La respuesta está en la siguiente parte del versículo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La clave es orar. Dios no nos dice ignora tus problemas, sino que nos da un método para enfrentarlos. Entrégaselos a Él en oración. Cada vez que la ansiedad te ataque, en lugar de meditar en el problema, habla con Dios. Dile exactamente lo que te preocupa. No guardes nada. Derrama tu corazón en su presencia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos.
Aquí está la promesa más poderosa. Cuando oras, Dios te da una paz que no tiene explicación. No es una paz lógica ni basada en circunstancias favorables. Es una paz sobrenatural. Es como si Dios pusiera un escudo en tu mente y en tu corazón impidiendo que la ansiedad y el miedo te roben el descanso. ¿Cómo aplicar esto antes de dormir? Cuando sientas ansiedad en la noche, no luches solo. Ora, haz una lista de tus preocupaciones y entrégaselas a Dios en oración. Agradece a Dios por lo que Él ya ha hecho y por lo que hará. Declara Filipenses 4:6-7 en voz alta y cree en su promesa. En el próximo bloque hablaremos de cómo Jesús oraba antes de dormir y cómo podemos seguir su ejemplo para descansar en paz. La oración de la noche de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no necesitaba nada para sentirse seguro. Sin embargo, en múltiples ocasiones antes de dormir o en la quietud de la noche, Él oraba. ¿Por qué lo hacía? Porque sabía que la oración nocturna es la clave para un descanso en paz. Uno de los momentos en que vemos esto claramente es en Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tenía la costumbre de hablar con el Padre antes de descansar. Él entregaba su día y su noche en manos de Dios. ¿Por qué es tan importante orar antes de dormir? Cierra el día en la presencia de Dios. Cada noche es un final de capítulo. Antes de dormir, entrega todo lo que viviste a Dios. No te acuestes con cargas o preocupaciones. Te protege contra los ataques espirituales nocturnos. La noche es un momento donde muchos sufren ataques de ansiedad, pesadillas o pensamientos perturbadores. La oración es un escudo protector. Permite que Dios hable a tu espíritu mientras duermes. Dios puede hablarte en sueños. Cuando oras antes de dormir, le das espacio a su voz en tu descanso. ¿Cómo oraba Jesús antes de dormir? Aunque la Biblia no nos da una oración específica de Jesús antes de dormir, sus oraciones siempre tenían 3 elementos clave. Agradecimiento. Jesús siempre agradecía antes de pedir. Entrega. Le entregaba todo al Padre sin resistencia. Confianza. Oraba con la certeza de que Dios tenía el control. Podemos ver este patrón en Lucas 23:40 cuando en la cruz Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el mayor ejemplo de entrega antes del descanso. Jesús sabía que el Padre tenía el control y con esa confianza cerró sus ojos. Oración antes de dormir. Hoy quiero guiarte en una oración basada en el ejemplo de Jesús. Repite estas palabras con fe antes de dormir. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Aunque hubo momentos difíciles, confío en que todo está en tus manos. Hoy suelto mis preocupaciones y descanso en tu paz. Como Jesús, encomiendo mi espíritu en tus manos. Sé que me cuidas y velas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Padre, en tus manos encomiendo mi descanso. Al escribirlo, estás declarando que confías en Dios para cuidar de ti esta noche. En el próximo bloque hablaremos sobre por qué el descanso es un acto de fe y cómo Dios nos diseñó para confiar en Él mientras dormimos. El descanso como un acto de fe. Dormir parece algo natural, algo que todos hacemos sin pensar demasiado. Pero cuando enfrentamos noches de insomnio nos damos cuenta de que el descanso no es solo una necesidad física, sino también un acto espiritual. La Biblia nos muestra que dormir es una demostración de confianza en Dios. Cuando cierras los ojos y descansas, estás entregando tu vida en manos del Señor, reconociendo que Él tiene el control y que tú no necesitas cargar con el peso del mundo. Mira lo que dice Salmo 127. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo revela una verdad profunda.
El sueño es un regalo de Dios. No depende de cuánto te esfuerces, ni de cuán preocupado estés. Dios quiere darte descanso. Dormir es confiar en Dios. Piénsalo un momento. Cuando duermes te vuelves completamente vulnerable. No tienes control sobre nada. No puedes protegerte, trabajar, resolver problemas ni vigilar lo que sucede a tu alrededor. Pero Dios sí está despierto. Mira lo que dice Salmo 121:3. José, te se mancó. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Dios vela por ti. Los problemas no desaparecerán mágicamente en la noche, pero lo que Dios nos dice es que no debemos cargar con ellos. Nuestra parte es confiar y descansar. La suya es obrar mientras dormimos. Ejemplo de fe en el descanso. Pedro en la cárcel. Un claro ejemplo de esto es Pedro en la cárcel. En Hechos 12, Pedro estaba encadenado y custodiado por soldados. Su vida estaba en peligro. Sin embargo, cuando un ángel llegó para liberarlo, Pedro estaba profundamente dormido. ¿Cómo podía dormir en una situación así? Porque confiaba plenamente en Dios. Sabía que su vida estaba en las manos del Señor. ¿Cómo descansar en fe cada noche? Recuerda que Dios está despierto incluso cuando tú duermes. Antes de dormir, entrega tus preocupaciones a Dios en oración. Declara con tu boca, Señor, descanso en ti. Confío en que tú tienes el control. En el próximo bloque hablaremos más sobre la historia de Pedro y cómo su fe en Dios lo llevó a descansar aún en los momentos más difíciles. Pedro en la cárcel dormía en paz. Hechos 12:6. Imagina que estás en una celda oscura con cadenas en tus manos y pies. Sabes que en pocas horas podrían ejecutarte y estás rodeado de soldados que vigilan cada uno de tus movimientos. ¿Podrías dormir en una situación así? La mayoría de las personas estarían aterradas sin poder cerrar los ojos por el miedo. Pero Pedro en una noche así durmió profundamente. Veamos lo que dice Hechos 12:c. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro dormía en paz mientras enfrentaba la muerte. Pedro no tenía idea de lo que iba a pasar. Humanamente su futuro era incierto, pero él no pasó la noche angustiado. En lugar de eso, durmió. ¿Cómo es posible dormir en medio de la incertidumbre? Pedro tenía una fe inquebrantable en Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y esto nos enseña una lección muy importante. No es la ausencia de problemas lo que nos da paz, sino la certeza de que Dios tiene el control. El ángel tuvo que despertarlo. Algo increíble sucede después. Mientras Pedro dormía, Dios envió un ángel para liberarlo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. Pedro estaba tan profundamente dormido que el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Esto es impresionante porque nos muestra el nivel de paz en el que Pedro estaba sumergido. Él no estaba en una cárcel, estaba en las manos de Dios. ¿Cómo dormir como Pedro ora antes de dormir y entrégale a Dios tus preocupaciones? Recuerda que Dios tiene el control sin importar las circunstancias. Declara con fe, mi vida está en las manos del Señor y nada podrá tocarme sin su permiso. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios, Señor, mi vida está en tus manos. Cuando escribes esto, estás declarando que confiarás en Dios y descansarás en su paz. En el próximo bloque hablaremos de una promesa impresionante en Isaías 26:3, que nos muestra cómo Dios puede guardar nuestra mente en perfecta paz. Isaías 23. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
Uno de los mayores enemigos del descanso es la mente inquieta. A veces, aunque el cuerpo esté agotado, la mente sigue activa, atrapada en preocupaciones, pensamientos repetitivos y ansiedad. Es como si no pudiéramos apagarla. Pero Dios nos ha dado una promesa poderosa en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué significa esta promesa? Dios nos está diciendo que hay una forma de mantener nuestra mente en paz incluso en las noches más difíciles. La clave está en perseverar en el pensamiento de Dios. La paz no viene del mundo, sino de Dios. Hay muchas técnicas humanas para dormir mejor: música relajante, respiración profunda, apagar pantallas antes de acostarse. Y aunque pueden ser útiles, ninguna de ellas puede darte la paz que solo Dios puede dar. Jesús mismo dijo en Juan 14 que «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Cuando Dios dice que te guardará en completa paz, significa que su paz es diferente. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Tu mente debe perseverar en Dios. Fíjate en el requisito de la promesa: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto significa que para recibir la paz de Dios, debemos entrenar nuestra mente para enfocarse en Él. Si piensas solo en problemas, te llenarás de ansiedad. Si piensas en el poder de Dios, te llenarás de paz. La clave es decidir en qué vas a meditar antes de dormir. Confianza en Dios. Paz en la mente. La última parte del versículo dice: porque en ti ha confiado. Aquí está la verdad más importante. La paz no viene de saber todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. Pedro durmió en la cárcel porque confiaba en Dios. Jesús durmió en la barca porque confiaba en el Padre. Tú también puedes dormir en paz si confías en que Dios tiene el control. ¿Cómo aplicar Isaías 26:3 antes de dormir? Antes de acostarte, lee en voz alta Isaías 26:3 y repítelo con fe. Si un pensamiento negativo viene a tu mente, reemplázalo con una promesa de Dios. Ora y dile al Señor: en ti confío. Guárdame en tu paz esta noche. En el próximo bloque hablaremos de cómo vencer los ataques espirituales nocturnos y qué armas nos ha dado Dios para proteger nuestro descanso. ¿Cómo vencer los ataques espirituales nocturnos? ¿Te ha pasado que al intentar dormir sientes una opresión extraña, pesadillas, pensamientos oscuros, insomnio sin explicación o incluso sentir una presencia negativa en la habitación? Muchas personas han experimentado esto, y la razón es que la noche no es solo un momento de descanso, sino también un campo de batalla espiritual. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra invisible y muchas veces los ataques del enemigo ocurren en la noche cuando nuestra mente y cuerpo están más vulnerables. Pero la buena noticia es que Jesús ya venció y en su nombre podemos reclamar nuestra victoria. Síntomas de un ataque espiritual nocturno: pesadillas recurrentes con sensaciones de opresión o miedo. Dificultad extrema para dormir incluso sin razón aparente. Pensamientos negativos y ansiedad intensa justo antes de acostarte. Sensación de una presencia extraña o de que alguien te observa. Parálisis del sueño o experiencias perturbadoras en la madrugada. Si alguna de estas cosas te ha sucedido, es posible que estés enfrentando una batalla espiritual sin darte cuenta. ¿Cómo vencer los ataques nocturnos con el poder de Dios? Ora con autoridad antes de dormir. No es una oración cualquiera. Declara en voz alta que tu habitación está cubierta con la sangre de Cristo. Usa versículos como Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
Dile al enemigo en el nombre de Jesús: todo espíritu de opresión, temor y ansiedad se va ahora mismo. Lee la palabra de Dios antes de acostarte. La Biblia es un arma poderosa. Leerla antes de dormir llena tu mente con la luz de Dios y ahuyenta toda tiniebla. Pon alabanzas o audios de la palabra de Dios en la noche. La atmósfera espiritual cambia cuando la presencia de Dios llena un lugar. La alabanza es un arma contra el enemigo. Declara que Jesús es Señor sobre tu descanso. Cuando te acuestes, di en voz alta: Jesús es mi paz, y en Él duermo tranquilo. De oración de protección nocturna. Repite esta oración antes de dormir. Señor Jesús, hoy cubro mi habitación con tu presencia. Declaro que mi sueño pertenece a ti y que ningún poder del enemigo tiene derecho sobre mí. Todo espíritu de temor, ansiedad o ataque nocturno se va en el nombre de Jesús. Recibo tu paz y en ti descanso seguro. Amén. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: la sangre de Cristo cubre mi descanso. Al declararlo, estás afirmando que tu sueño está protegido por el poder de Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios usa los sueños para hablarnos y qué hacer cuando Él nos da revelaciones nocturnas. La voz de Dios en la noche. Dios no solo nos da descanso por la noche, sino que también usa ese tiempo para hablarnos, revelarnos su voluntad y darnos dirección. Muchos personajes de la Biblia recibieron sueños y visiones nocturnas que cambiaron sus vidas. Veamos lo que dice Job 30. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios habla mientras dormimos, pero la pregunta es: ¿estamos prestando atención? Ejemplos de personas a quienes Dios les habló en sueños. José, el hijo de Jacob. Dios le mostró en sueños que gobernaría sobre su familia. Génesis 37, 7, 5, 10. Aunque sus hermanos lo rechazaron, esa visión se cumplió años después. El faraón de Egipto. Dios le reveló una gran hambruna en dos sueños. Génesis 41, 1, 7. Gracias a esto, José interpretó los sueños y salvó a Egipto. José, esposo de María. Un ángel se le apareció en sueños para decirle que no temiera recibir a la María. Mateo 1:20. Otro sueño lo alertó para huir a Egipto y salvar al niño Jesús. Mateo 2:3. Dios todavía habla a través de los sueños. Sí, Dios sigue usando los sueños para dar dirección, advertencias y confirmaciones. Pero para entender su mensaje necesitamos orar antes de dormir y pedirle a Dios que nos hable, escribir los sueños al despertar, para analizarlos con la palabra, pedir discernimiento, porque no todos los sueños vienen de Dios. No todos los sueños tienen significado espiritual. Algunos son simplemente producto de nuestra mente, pero cuando un sueño viene de Dios, traerá paz y confirmación a tu espíritu. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Es coherente con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Trae dirección o advertencia, no confusión. Dios no es un Dios de caos. Sientes en tu espíritu que es un mensaje importante. Oración antes de dormir para recibir dirección de Dios. Señor, en esta noche pongo mis pensamientos y sueños en tus manos. Si deseas hablarme, abre mis oídos espirituales para recibir tu mensaje. Guárdame de sueños perturbadores y permite que solo tu voz sea escuchada en mi descanso. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos sobre el ejemplo de Daniel y su disciplina de oración nocturna que lo llevó a recibir visiones y revelaciones de Dios. El ejemplo de Daniel y sus noches de oración. La noche es un momento especial en lo espiritual. Es cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu sigue conectado con Dios. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es Daniel, un hombre de oración y revelación. En Daniel 6:10,
vemos un detalle impresionante sobre su vida de oración. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar de que su vida corría peligro, Daniel nunca dejó de orar. Esto nos enseña un principio poderoso. Cuando tienes una vida de oración, no importa lo que pase alrededor, siempre habrá paz en tu corazón. Daniel oraba de día y de noche. Daniel no solo tenía un hábito de oración, sino que también era un hombre de sueños y visiones nocturnas. Mira lo que dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dios le reveló cosas profundas mientras dormía. Sus sueños no eran confusos, sino mensajes proféticos que cambiaron la historia. ¿Por qué Daniel recibía revelaciones de Dios en la noche? Tenía una vida constante de oración. Mantenía su corazón limpio delante de Dios. Escuchaba más a Dios que al mundo. ¿Cómo aplicar el ejemplo de Daniel a nuestras noches? Ora antes de dormir, aunque sean solo unos minutos. Si tienes un sueño que crees que viene de Dios, anótalo. Pide discernimiento para entender lo que Dios quiere decirte. Oración nocturna al estilo de Daniel. Señor, al igual que Daniel, quiero ser una persona de oración. Abro mi corazón para recibir lo que quieras hablarme esta noche. Llena mi mente de tu paz y permíteme descansar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, quiero tener una vida de oración como Daniel. Al declararlo, estás afirmando tu deseo de acercarte más a Dios en la oración. En el próximo bloque hablaremos de cómo el Salmo 91 es una de las mayores protecciones espirituales para la noche y cómo aplicarlo en tu descanso. El Salmo 91 y su poder protector en la noche. La noche es un momento en el que muchas personas experimentan miedo, ansiedad y ataques espirituales. Pero la Biblia nos da una poderosa promesa de protección, el Salmo 91. Este salmo es una de las oraciones más fuertes para reclamar el cuidado de Dios en nuestras vidas, especialmente mientras dormimos. Mira lo que dice Salmo 91:5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo nos deja una verdad poderosa. Dios nos protege incluso en la oscuridad. Las promesas del Salmo 91 para la noche: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Si te refugias en Dios antes de dormir, su presencia cubrirá tu descanso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Dios es como un escudo que protege a sus hijos en la noche. No temerás el terror nocturno. Salmo 91. No importa qué pensamientos vengan a atacarte, Dios es tu guardián. ¿Cómo aplicar el Salmo 91 antes de dormir? Lee el Salmo 91 en voz alta antes de acostarte. Declara con fe: Dios es mi refugio y en Él estoy seguro. Si sientes opresión o miedo en la noche, repite: no temeré porque Dios me guarda. Oración basada en el Salmo 91. Padre Celestial, esta noche me refugio en ti. Declaro que estoy bajo tu sombra y que ninguna fuerza del enemigo podrá tocarme. No temeré el terror nocturno porque tú eres mi protector. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo un corazón limpio y libre de rencor te ayuda a dormir en paz y recibir el descanso que Dios quiere darte. La importancia de un corazón limpio para dormir en paz. Muchas veces el insomnio no es solo un problema físico o emocional, sino espiritual.
Hay algo que puede robarnos la paz y quitarnos el descanso, un corazón cargado de rencor, culpa o amargura. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto significa que guardar resentimiento en nuestro corazón nos impide recibir la paz de Dios. Muchas personas no pueden dormir bien porque sus almas están inquietas, cargadas con heridas del pasado o con culpa por algo que hicieron. ¿Cómo el rencor afecta nuestro descanso? Nos llena de pensamientos negativos antes de dormir. Nos hace sentir pesados y agotados emocionalmente. Nos impide recibir la paz que Dios quiere darnos. Limpia tu corazón antes de dormir. La Biblia dice en Efesios 4:26-27: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos manda a no dormir con enojo en el corazón. Si lo hacemos, el enemigo usa esas emociones para robarnos la paz. ¿Cómo limpiar tu corazón antes de dormir? Antes de acostarte, examina tu corazón y pregúntate: ¿a quién necesito perdonar? Si tienes rencor contra alguien, dile a Dios en oración: Señor, decido soltar esta carga y perdonar en tu nombre. Si sientes culpa por algo que hiciste, arrepiéntete y recibe el perdón de Dios. Oración para un corazón limpio antes de dormir. Señor, no quiero acostarme con un corazón pesado. Hoy decido perdonar a quienes me han herido y también me arrepiento de mis propios errores. Limpia mi alma y dame tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, limpio mi corazón para descansar en paz. Al hacerlo, estás declarando que sueltas todo peso y recibes la paz de Dios. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo la fe de los patriarcas les permitió descansar en Dios y confiar en sus promesas. La fe de los patriarcas y su descanso en Dios. Desde el principio de la historia bíblica vemos que los grandes hombres de Dios enfrentaron incertidumbre, pruebas y desafíos, pero había algo que los distinguía. Su confianza en Dios era mayor que sus temores. La Biblia nos habla de Abraham, Isaac y Jacob, tres patriarcas que aprendieron a descansar en Dios no porque tuvieran vidas fáciles, sino porque su fe estaba firmemente puesta en Él. Veamos algunos ejemplos. Abraham descansó en la promesa de Dios. Dios le hizo una promesa increíble a Abraham. Tendría descendencia tan numerosa como las estrellas, aunque ya era anciano y su esposa estéril. En Romanos 4:20-21 dice: No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuál era el secreto de Abraham? Él dormía en paz porque confiaba en que Dios cumpliría lo que había dicho. Isaac descansó en la provisión de Dios. Isaac experimentó el milagro de Dios desde su nacimiento, pero también vivió tiempos difíciles, como cuando hubo hambre en la tierra. En Génesis 26:2-3, Dios le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Isaac no se preocupó por la crisis, confió en que Dios lo sostendría. Jacob aprendió a descansar en Dios después de años de lucha. Jacob pasó muchos años tratando de controlar su destino con sus propias fuerzas. Pero hubo un momento en el que Dios cambió su vida cuando tuvo un encuentro con Él en la noche. En Génesis 28:12. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En ese momento Dios le confirmó su propósito, y Jacob aprendió a confiar y descansar en la voluntad de Dios. ¿Cómo aplicar la fe de los patriarcas a nuestras noches?
Como Abraham cree en las promesas de Dios y no en lo que ves. Como Isaac confía en que Dios siempre proveerá. Como Jacob deja de luchar con tus fuerzas y descansa en la presencia de Dios. Oración para descansar en la fe de Dios. Señor, hoy decido descansar en ti como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. No quiero vivir en ansiedad, sino confiar en que tú tienes el control. Declaro que dormiré en paz porque mi vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos sobre el poder de la gratitud antes de dormir y cómo esto transforma nuestra manera de descansar. El poder de la gratitud antes de dormir. Muchas personas se acuestan con la mente llena de preocupaciones, problemas económicos, situaciones familiares, angustias del futuro. Pero hay un principio en la Biblia que puede transformar completamente nuestras noches: la gratitud. Dios nos enseña en Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante la gratitud antes de dormir? Porque cuando agradecemos cambiamos nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que falta, reconocemos lo que Dios ya ha hecho. Jesús nos dio el mayor ejemplo de gratitud. Antes de hacer grandes milagros, Jesús siempre daba gracias. Cuando multiplicó los panes y los peces, primero agradeció. Mateo 15:36. Cuando resucitó a Lázaro, dio gracias antes de llamarlo. Juan 11:41. Si Jesús vivía agradeciendo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La gratitud transforma nuestra manera de dormir. Nos llena de paz porque recordamos que Dios siempre ha sido fiel. Nos libera del estrés y la ansiedad porque enfocamos nuestra mente en lo bueno. Nos acerca más a Dios porque reconocemos su amor y provisión. ¿Cómo practicar la gratitud antes de dormir? Cada noche antes de acostarte, piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. En lugar de repasar tus preocupaciones, repasa las bendiciones de Dios. Ora diciendo: Señor, gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Oración de gratitud antes de dormir. Padre Celestial, antes de cerrar mis ojos, quiero darte gracias. Gracias porque me sostuviste hoy, porque me diste fuerzas y porque tu amor nunca me ha fallado. En lugar de preocuparme, decido confiar y descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Al hacerlo, estás activando la gratitud en tu corazón y declarando que Dios ha sido fiel. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Job, a pesar de sus pruebas, aprendió a confiar en Dios y encontró paz en medio del sufrimiento. Job y sus noches de prueba. Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan grande que dormir se vuelve casi imposible. La mente se llena de preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Hasta cuándo durará mi sufrimiento? Si alguna vez has pasado por una noche de angustia, quiero que sepas que no estás solo. En la Biblia hubo un hombre que lo perdió todo en un solo día. Job perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, y en medio de su sufrimiento Job no podía dormir. Mira lo que dice en Job 7: Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job conocía la desesperación de las noches sin paz, pero también nos dejó una lección poderosa sobre cómo confiar en Dios en medio del dolor. Job no entendía su prueba, pero decidió confiar. En medio de su sufrimiento, Job hizo una declaración increíble: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13 a este nos enseña que la fe no significa entender todo lo que Dios hace, sino confiar en Él aun cuando no tenemos respuestas. Job descubrió que Dios siempre tiene un propósito. Después de todo su sufrimiento, Job tuvo un encuentro con Dios. Y en ese momento dijo algo impresionante:
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job descubrió que su prueba lo llevó a conocer a Dios de una manera más profunda. Al final Dios restauró todo lo que Job había perdido. La historia de Job no terminó en sufrimiento. La Biblia dice en Job 42, ¿sí? Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, y así hará también contigo. ¿Cómo encontrar paz en la noche en medio de la prueba? Recuerda que Dios tiene un propósito incluso en el dolor. No te aferres a la angustia, aférrate a la fidelidad de Dios. Confía en que lo que estás viviendo no es el final. Dios tiene restauración para ti. Oración para confiar en Dios en tiempos difíciles. Señor, aunque no entienda lo que estoy pasando, decido confiar en ti. Sé que tienes un propósito en medio de esta prueba. Hoy entrego mi dolor en tus manos y descanso en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos de cómo la resurrección de Jesús nos da la mayor razón para dormir en paz, porque en Él la victoria está asegurada. Jesús resucitado y la paz que da su victoria. Si hay una razón por la que podemos dormir en paz es porque Jesús ha vencido la muerte y el poder de las tinieblas. La resurrección de Cristo es la mayor garantía de que ningún problema, angustia o miedo es más grande que su poder. En Juan 16:30, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que aunque enfrentemos dificultades, la victoria de Jesús nos da paz y seguridad. La resurrección es la prueba de que Jesús tiene todo bajo control. Cuando Jesús murió, sus discípulos se llenaron de miedo y desesperación. Sentían que todo había terminado. Pero 3 días después, la tumba quedó vacía. La resurrección nos recuerda que no hay oscuridad que pueda resistir la luz de Cristo. Si Jesús venció la muerte, ¿qué problema hay en tu vida que Él no pueda vencer? Jesús trae paz a quienes dudan y temen. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos, quienes estaban encerrados por miedo, y lo primero que les dijo fue: paz a vosotros. Juan 29. Esto nos enseña que cuando tenemos miedo, Jesús se acerca y nos da paz. Su victoria nos permite descansar sin temor. Antes de morir, Jesús hizo una oración por nosotros. Mira lo que dijo en Juan 17: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús ya oró por ti. Él ha vencido y en su victoria tú puedes descansar. ¿Cómo aplicar la resurrección de Jesús a nuestro descanso? Antes de dormir, recuerda que Jesús ya venció toda angustia y temor. Declara con fe: si Jesús venció la muerte, también vencerá mis problemas. Ora y entrégale tu descanso sabiendo que su victoria es tuya. Oración basada en la victoria de Jesús. Señor Jesús, hoy descanso en tu victoria. No importa lo que enfrente, sé que ya has vencido. No tengo miedo porque tú eres mi paz. En ti duermo tranquilo. En tu nombre. Amén. Escribe en los comentarios: Jesús ha vencido y en su paz descanso. Al hacerlo, estás declarando que la victoria de Cristo es tu seguridad. En el próximo bloque hablaremos del Espíritu Santo como nuestro consolador, quien nos acompaña y nos da descanso en cada noche. El Espíritu Santo como consolador en la noche. Hay momentos en los que al acostarnos sentimos soledad, ansiedad o tristeza, pero Jesús nos dejó una promesa maravillosa: no estamos solos. Él envió al Espíritu Santo para ser nuestro consolador, nuestra paz y nuestro refugio. En Juan 14:6-17, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo nos da paz en medio de la tormenta.
Jesús nos prometió que el Espíritu Santo habitaría en nosotros. Esto significa que sin importar cuán difíciles sean nuestras noches, nunca estamos solos. En Juan 4:27, Jesús dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Jesús, nos fortalece y nos llena de paz. El Espíritu Santo nos habla y nos guía. Dios no solo nos da paz, sino que también nos habla en la noche. Mira lo que dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Cuando no sepas qué hacer, el Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar. A veces nos acostamos tan cansados o angustiados que no sabemos qué decirle a Dios. Pero en Romanos 8:26 la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no tienes fuerzas para orar, el Espíritu Santo ora por ti. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo traiga paz a tu noche? Antes de dormir, pídele al Espíritu Santo que llene tu habitación con su presencia. Si sientes angustia, recuerda que Él es tu consolador. Declara en voz alta: Espíritu Santo, dame tu paz y lléname con tu presencia. Oración para recibir la paz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy me acerco a ti. Llena mi vida y mi habitación con tu presencia. Eres mi consolador, mi refugio y mi paz. No tengo miedo porque sé que estás conmigo. En ti descanso. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos del ejemplo de María y cómo su confianza en Dios la llevó a descansar en su voluntad. María y su confianza en Dios. Cuando Dios le reveló a María que daría luz al Salvador del mundo, su vida cambió para siempre. Recibió una noticia que humanamente podía llenarla de ansiedad, miedo e incertidumbre. Pero en lugar de preocuparse, María decidió confiar. Veamos lo que dice Lucas 1:30. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no entendía todo, pero confió en Dios completamente. María pudo haber sentido temor, pero eligió la fe. No sabía cómo reaccionaría José. No sabía cómo la juzgaría la sociedad. No sabía cómo sería su vida después de ese momento. Pero en vez de dejarse dominar por el miedo, se entregó a la voluntad de Dios. La confianza de María le dio paz en momentos difíciles. Más adelante, María tuvo que viajar embarazada a Belén y no encontró un lugar para dar a luz. Luego tuvo que huir a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. A pesar de todo esto, su confianza en Dios la sostenía. La confianza en Dios nos permite dormir en paz. María nos enseña que cuando confiamos en que Dios tiene el control, no tenemos que preocuparnos por el futuro. Jesús dijo en Mateo 6:30, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios quiere que sueltes tus cargas y descanses en su voluntad. ¿Cómo aplicar la fe de María? Antes de dormir, ora y dile a Dios: hágase tu voluntad en mi vida. Si sientes ansiedad, recuerda que Dios ya tiene tu futuro asegurado. Medita en las promesas de Dios y descansa en su fidelidad. Oración para confiar en Dios como María. Señor, hoy decido confiar en ti así como lo hizo María. No quiero preocuparme por el futuro porque sé que tú tienes el control. Hágase tu voluntad en mi vida. En ti descanso en el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti como lo hizo María.
Al hacerlo, estás entregándole a Dios tus preocupaciones y descansando en su voluntad. En el próximo bloque hablaremos de Romanos 8:28 y cómo todas las cosas sobran para bien para los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. A veces nos acostamos con el corazón inquieto porque no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo saldré de esta situación? Pero la Biblia nos da una promesa increíble en Romanos 8 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en cada situación. Este versículo no dice que todas las cosas serán fáciles, sino que todas las cosas obran para bien. A veces no lo vemos en el momento, pero Dios está trabajando. Incluso lo que parece un problema, Dios lo usa para tu crecimiento. Nada en tu vida es un error cuando está en las manos de Dios. La clave es confiar. Aunque no entendamos, José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y pasó años en la cárcel. Pero al final Dios usó su prueba para convertirlo en gobernador de Egipto y salvar a su familia. En Génesis 50:20 José dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Descansa en la certeza de que Dios está obrando. Si hoy tienes preocupaciones en tu mente, recuérdate a ti mismo: Dios está obrando en mi vida aunque no lo vea. Antes de dormir, suelta el control y entrégaselo a Dios. ¿Cómo aplicar Romanos 8:28 en tu descanso? Antes de dormir, recuerda que Dios está en control de todo. Dile a Dios en oración: Señor, aunque no entienda todo, confío en ti. Descansa con la certeza de que Él está obrando a tu favor. Oración para confiar en el propósito de Dios. Señor, aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en que todo obra para bien. No quiero vivir con ansiedad, sino descansar en tu plan perfecto. Hoy dejo mis preocupaciones en tus manos y recibo tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos de cómo transformar tu habitación en un altar de paz para que tu descanso sea completamente en la presencia de Dios. Cómo transformar el dormitorio en un altar de paz. Tu habitación no solo debe ser un lugar para dormir, sino también un espacio donde la presencia de Dios habite. Muchas veces el ambiente espiritual de un lugar afecta nuestro descanso. Si queremos dormir en paz, debemos hacer de nuestro cuarto un altar de adoración y comunión con Dios. En Salmo 16:8 la Biblia dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Llena tu habitación con la presencia de Dios. Cuando Dios está presente, todo temor y ansiedad desaparecen. La atmósfera de tu cuarto debe ser un reflejo de su paz. ¿Cómo hacerlo? Ora en tu habitación todos los días. Pon alabanzas y música cristiana que glorifique a Dios. Lee la Biblia antes de dormir para llenar el ambiente con su palabra. Identifica lo que roba la paz en tu cuarto. A veces, sin darnos cuenta, permitimos que cosas externas afecten nuestra paz. Evita contenidos negativos antes de dormir, noticias, redes sociales, películas con mensajes oscuros. Elimina distracciones que te impiden orar o meditar en Dios. Revisa si hay objetos que traen malas influencias espirituales a tu hogar. En Josué 4:15, Josué dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tu casa debe estar consagrada a Dios, incluyendo tu habitación. Declara que tu habitación es un lugar de paz y descanso. No permitas que el enemigo robe tu tranquilidad. Tu habitación es un lugar donde Dios reina. Antes de dormir, di en voz alta: Señor, esta habitación es tuya. Llénala con tu paz. Nada que no venga de ti tiene autoridad en este lugar. Oración para consagrar tu habitación a Dios. Señor, hoy consagro mi habitación a ti.
que sea un lugar de paz donde tu presencia habite. Reprendo todo espíritu de miedo, ansiedad o distracción y declaro que este es un altar de adoración para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, mi habitación es un altar de tu paz. Al hacerlo, estás declarando que tu hogar será un lugar donde Dios gobierna. En el próximo bloque hablaremos de cómo la alabanza puede ser una herramienta poderosa para vencer el insomnio y traer descanso al alma. El canto de alabanza como herramienta de descanso. La alabanza no es solo una forma de adorar a Dios, sino también una poderosa arma espiritual que puede traer paz a nuestra mente y descanso a nuestro cuerpo. Cuando alabamos, el ambiente cambia y la presencia de Dios inunda nuestra vida. En Salmo 48 la Biblia dice: Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Esto significa que la alabanza nos acompaña incluso en la noche. La alabanza rompe las cadenas de ansiedad y temor. En Hechos 16, 25, 26. Pablo y Silas estaban en la cárcel golpeados y encadenados, pero en lugar de quejarse, empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Qué sucedió? Entonces se sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza trae libertad. Si te sientes cargado, ansioso o perturbado antes de dormir, canta alabanzas y verás cómo la atmósfera cambia. La alabanza atrae la presencia de Dios. En Salmo 22:3 dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando llenamos nuestra habitación de adoración, Dios se hace presente y su paz nos envuelve. ¿Cómo usar la alabanza para descansar mejor? Antes de dormir, escucha música de adoración. Si sientes inquietud en la noche, canta un himno o repite un coro de alabanza. Usa la alabanza como oración. Declara con fe las letras que exaltan a Dios. Oración basada en la alabanza. Señor, hoy decido alabarte en todo momento. Llena mi habitación con tu presencia y quita toda ansiedad y temor de mi corazón. Declaro que duermo en paz porque tu gozo y tu paz me sostienen. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos de cómo la comunión con Dios nos ayuda a dormir con el corazón en paz y la mente tranquila. La comunión con Dios como clave para un sueño reparador. El descanso verdadero no solo depende de un cuerpo cansado, sino de un corazón en paz. Y la única forma de tener paz verdadera es permanecer en comunión con Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que sin una relación constante con Dios, nuestra alma nunca encontrará descanso real. ¿Qué es la comunión con Dios? La comunión con Dios no es solo orar cuando tenemos problemas o leer la Biblia de vez en cuando. Es vivir en una relación constante con Él, hablándole, escuchándole y caminando en su presencia. La comunión con Dios trae paz al alma. Cuando estamos cerca de Dios, las preocupaciones pierden su peso. El miedo no tiene poder sobre nosotros. Podemos dormir tranquilos sabiendo que Él cuida de nosotros. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo fortalecer tu comunión con Dios? Antes de dormir, habla con Él como un amigo antes de acostarte. Lee un pasaje de la Biblia y medita en su significado. Dedica unos minutos a la adoración reconociendo su presencia. Oración para fortalecer la comunión con Dios. Señor, no quiero vivir lejos de ti. Deseo que mi relación contigo sea más fuerte cada día. Llena mi corazón de tu paz y guíame en cada paso.
en ti encuentro descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, en ti encuentro mi descanso y mi paz. Al hacerlo, estás declarando que Dios será tu refugio cada noche. En el próximo bloque hablaremos de testimonios de personas que vencieron el insomnio con la oración y la fe. Testimonios de personas que vencieron el insomnio con oración y fe. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado cómo Dios transformó sus noches de angustia en descanso y paz. El insomnio no es solo un problema físico, muchas veces es una batalla espiritual. Pero cuando nos acercamos a Dios en oración, Él nos da su paz sobrenatural. En Salmo 34:4 la Biblia dice: Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Testimonio de una mujer que encontró paz en la oración. María, una mujer que llevaba meses sin dormir bien, dijo cada noche al acostarme: mi mente se llenaba de ansiedad. Intenté todo test, música relajante, pastillas, pero nada funcionaba. Hasta que una noche desesperada decidí orar. Le dije a Dios: Señor, no puedo más. Toma mi carga. Al instante sentí una paz inexplicable. Desde ese día, cada noche oro antes de dormir y el insomnio desapareció. Un joven que venció el miedo nocturno con el Salmo 91, Carlos tenía pesadillas recurrentes y sentía miedo al dormir. Pero un día alguien le dijo que leyera el Salmo 91 antes de acostarse. Empecé a tomar el Salmo 91 cada noche y a declarar que Dios es mi refugio. Con el tiempo las pesadillas desaparecieron. Ahora duermo en paz porque sé que Dios vela por mí. Un pastor que comprendió que dormir es un acto de fe. El pastor David solía quedarse despierto por horas preocupado por su iglesia, las finanzas y las personas a su cargo. Hasta que un día Dios le habló en su espíritu y le dijo: déjamelo a mí. Entendí que el sueño es un acto de fe. Si Dios cuida del universo sin descansar, yo puedo dormir confiando en Él. Desde entonces mis noches son diferentes. Dios sigue obrando hoy. Estos testimonios nos recuerdan que cuando buscamos a Dios, Él nos responde. Si estás pasando por noches difíciles, recuerda lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere darte descanso, solo tienes que confiar en Él. Oración para recibir paz y descanso. Señor, hoy entrego mis noches en tus manos. Si otros han vencido el insomnio con fe, yo también creo que tú me darás paz. Hoy confío en que tú velas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos de Proverbios 3:4 y la promesa de Dios de un sueño sin temor. Proverbios 3:5: cuando te acuestes no tendrás temor. Dios no solo nos promete descanso, sino que también nos asegura que podemos dormir sin temor. Muchas personas luchan con miedo en la noche, miedo a lo desconocido, a pensamientos negativos o incluso a ataques espirituales. Pero la palabra de Dios nos da una promesa clara en Proverbios 3:4. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dios quiere que duermas sin miedo. El miedo es una de las mayores causas del insomnio. Nos llena de ansiedad y nos impide relajarnos. Pero este versículo nos muestra que Dios nos protege incluso en la noche. Mira lo que dice Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si Dios cuida de ti en el día, también lo hace en la noche. Tu sueño será grato y placentero. Dios no solo quiere que duermas, sino que tu descanso sea tranquilo y reparador. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto significa que puedes soltar toda carga antes de dormir y confiar en que Dios te dará un sueño profundo y restaurador.
¿Cómo aplicar esta promesa a tu vida antes de dormir? Lee Proverbios 3 y repítelo con fe. Ora y pídele a Dios que quite todo miedo de tu corazón. Declara: mi sueño será grato porque Dios me guarda. Oración basada en Proverbios 3. Mi rostro. Señor, hoy recibo tu promesa. Me acostaré sin temor porque sé que tú me proteges. Declaro que mi sueño será grato y lleno de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Escribe en los comentarios: Señor, mi sueño será grato porque tú me guardas. Al hacerlo, estás declarando que recibirás el descanso que Dios te ha prometido. En el próximo bloque hablaremos de cómo la sangre de Cristo es nuestra mayor protección en la noche, el poder de la sangre de Cristo para proteger la noche. La sangre de Jesús no solo nos redime del pecado, sino que también es un escudo de protección espiritual. Cuando declaramos su sangre sobre nuestra vida, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. En Éxodo 12:13. Dios le dio esta instrucción a su pueblo antes de la última plaga en Egipto. Y la sangre os hará por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando los israelitas pusieron sangre en los postes de sus puertas, la muerte no pudo tocarlos. De la misma manera, cuando clamamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida, su protección nos cubre. La sangre de Jesús nos protege del temor nocturno. Muchos sufren ataques espirituales en la noche, pesadillas recurrentes, sentimientos de opresión en la madrugada, miedo sin razón aparente. Pero en Apocalipsis 12, la Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando declaras la sangre de Jesús, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Cubrir nuestra habitación con la sangre de Cristo antes de dormir, haz una oración de cobertura y declara en fe: la sangre de Cristo cubre mi habitación. Nada que no venga de Dios tiene derecho a entrar en este lugar. Mi descanso está protegido en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús nos da paz y descanso. En Colosenses 1:20 la Biblia dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto significa que su sangre no solo nos protege, sino que nos da paz. Oración de protección con la sangre de Cristo. Señor Jesús, hoy cubro mi vida, mi familia y mi habitación con tu sangre. Declaro que toda opresión, temor o angustia se va en tu nombre. Recibo tu paz y duermo seguro bajo tu protección. Amén. En el próximo bloque hablaremos de cómo vencer el miedo nocturno y recibir el descanso que Dios quiere darte. Cómo dejar de lado el miedo nocturno. El miedo es una de las armas más usadas por el enemigo para robar nuestra paz y nuestro descanso. Muchas personas sienten temor cuando cae la noche, ya sea por pensamientos de ansiedad, experiencias traumáticas o incluso ataques espirituales. Pero Dios nos ha dado una promesa poderosa en Timoteo 1:6. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no viene de Dios. Es una mentira del enemigo para debilitar nuestra fe. El miedo es una estrategia del enemigo. En Nehemías 4:18 la Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El enemigo usa el miedo para desviarnos de la paz de Dios, debilitarnos espiritualmente, hacernos dudar de la protección divina. Pero cuando permanecemos en el amor de Dios, el miedo pierde su poder. La autoridad en Cristo vence el temor. Jesús dijo en Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo no tiene derecho a tocar tu descanso. Como hijo de Dios tienes autoridad para reprender todo temor y declarar la paz de Cristo en tu vida. Como vencer el miedo antes de dormir,
Lee en voz alta versículos de protección como Salmo 91 y 2 Timoteo 1:c. Ora y declara: reprendo todo temor en el nombre de Jesús. Llena tu habitación con la presencia de Dios mediante la alabanza. Oración de autoridad contra el temor nocturno. Señor, hoy declaro que el miedo no tiene poder sobre mi vida. Tu amor echa fuera todo temor y en ti estoy seguro. Cubro mi mente, mi corazón y mi habitación con tu presencia. Duermo en paz porque tú me guardas. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: reprendo todo temor en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estás declarando que el miedo no tendrá poder sobre ti. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo prepararse espiritualmente para un descanso profundo en Dios. Cómo prepararse espiritualmente para un descanso profundo. Dormir bien no es solo un tema físico, también es un tema espiritual. Nuestra alma y nuestra mente necesitan estar alineadas con Dios para experimentar un descanso profundo y restaurador. La Biblia nos da una clave en Salmo 7:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Esto nos enseña que antes de dormir debemos aquietar nuestra alma y descansar en Dios. Cierra el día en paz con Dios. Antes de dormir, pregúntate: ¿tengo algo en mi corazón que debo entregar a Dios? ¿Hay alguna preocupación que aún no le he entregado? ¿Necesito perdonar a alguien antes de cerrar este día? Si hay algo que pesa en tu corazón, no lo lleves a la cama, déjalo en manos de Dios y descansa en su paz. Haz una oración de entrega antes de dormir. Jesús nos dio el mejor ejemplo de entrega antes de su muerte. Sus últimas palabras fueron una oración de descanso en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:40. Cada noche debes hacer lo mismo, encomendar tu vida a Dios y descansar en su cuidado. Confía en que Dios tiene el control. En Filipenses 4:6-7 la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si realmente confías en Dios, no hay razón para acostarte con ansiedad. Pasos para prepararte espiritualmente antes de dormir. Ora y entrega tu día a Dios. Lee un versículo que llene tu corazón de paz. Reprende todo pensamiento de ansiedad y declara: mi descanso está en Dios. Oración para un descanso profundo en Dios. Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. No quiero dormir con ansiedad ni temor, sino con la paz que solo tú puedes dar. Encomiendo mi espíritu a ti y descanso en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo vencer la ansiedad en las madrugadas y qué hacer cuando despertamos con angustia. La victoria sobre la ansiedad en las madrugadas. Para muchas personas el problema no es solo conciliar el sueño, sino despertarse en la madrugada con ansiedad. El corazón empieza a latir rápido, la mente se llena de preocupaciones y parece imposible volver a dormir. Pero Dios nos da una promesa en Salmo 121:3-4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto significa que mientras tú duermes, Dios sigue despierto cuidando de ti. ¿Por qué nos despertamos con ansiedad en la madrugada? El enemigo intenta robarnos la paz. La mente no ha soltado preocupaciones del día. Dios quiere que oremos en la madrugada y busquemos su presencia. Cada vez que despiertes en la noche, en lugar de angustiarte, usa ese momento para acercarte a Dios. ¿Qué hacer cuando la ansiedad te despierta en la madrugada? Ora en voz baja y entrega tu ansiedad a Dios. Declara en fe: Dios está conmigo, nada me perturbará.
Medita en versículos de paz como Filipenses 4 y respira profundamente y repite: Señor, en ti confío. La ansiedad de la madrugada es una oportunidad para buscar a Dios. En Salmo 63:6 David dijo: Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Si despiertas de madrugada, en lugar de preocuparte, usa ese momento para orar, agradecer y confiar en Dios. Oración para vencer la ansiedad en la madrugada. Señor, cuando la ansiedad intente despertarme en la noche, recordaré que tú estás conmigo. No temeré porque mi descanso está en tus manos. Llena mi mente de paz y mi corazón de tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén. Escribe en los comentarios: Señor, cuando despierte en la noche, confiaré en ti. Al hacerlo, estás declarando que la ansiedad no tendrá poder sobre tu descanso. En el próximo bloque haremos una oración especial para dormir en paz y recibir un descanso profundo en Dios. Una oración especial para dormir en paz. Dios quiere que cada noche sea un tiempo de descanso, restauración y comunión con Él. No importa lo que hayas vivido en el día, Él te ofrece su paz para que duermas tranquilo. En Salmo 3:5 la Biblia dice: Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esta promesa nos recuerda que Dios nos cuida mientras dormimos. Ahora quiero guiarte en una oración especial para que experimentes un descanso profundo en la presencia de Dios. Repite con fe. Oración para dormir en paz. Padre Celestial, vengo ante ti en esta noche entregándote cada carga, cada pensamiento y cada preocupación. Reconozco que mi descanso está en tus manos y que en ti puedo dormir confiado. Señor, cubre mi habitación con tu presencia. Reprendo todo temor, ansiedad o perturbación en el nombre de Jesús. Declaro que este lugar es un refugio de paz donde tu Espíritu Santo habita. Hoy elijo soltar toda inquietud y descansar en tu amor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente. Gracias, Señor, porque mientras yo duermo, tú sigues obrando a mi favor. Confío en que despertaré renovado, lleno de tu fuerza y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Escribe en los comentarios: Señor, recibo tu paz y descanso en ti. Al hacerlo, estás declarando que tu noche será diferente, llena de la paz de Dios. En el próximo bloque haremos el cierre del mensaje y una llamada a la acción para seguir caminando en la paz de Dios. Cierre y llamada a la acción. Felicidades, has llegado hasta el final de este mensaje y eso demuestra que anhelas el descanso y la paz que solo Dios puede dar. No todos tienen la paciencia y la fe para buscar respuestas en la palabra, pero tú has perseverado y eso significa que Dios está obrando en tu vida. Has aprendido que el insomnio no es solo físico, sino también espiritual. Dios nos ha mostrado que la clave para dormir en paz no está en técnicas humanas, sino en confiar completamente en Él. Jesús es el príncipe de paz y su presencia calma toda tormenta. Las preocupaciones deben ser entregadas a Dios antes de dormir. La alabanza, la oración y la comunión con Dios transforman nuestras noches. La sangre de Cristo nos protege mientras dormimos. No te detengas aquí. Sigue caminando en la paz de Dios. Lo que aprendiste hoy no debe quedarse en un solo día. Dios quiere que cada noche sea un momento especial con Él. Haz estos compromisos de fe. Antes de dormir, oraré y entregaré mi día a Dios. Rechazaré la ansiedad y declararé la paz de Jesús sobre mi vida. Llenaré mi habitación con la presencia de Dios a través de la oración y la alabanza. Comparte este mensaje y bendice a otros. Hay muchas personas que están sufriendo por las noches sin poder dormir en paz. Y si este mensaje es la respuesta que ellos necesitan, comparte este video con alguien que necesite recibir paz en su vida. Déjanos saber en los comentarios cómo Dios ha hablado a tu corazón. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios:
Jesús es mi paz y en Él descanso. Esto no es el final, sino el comienzo de un nuevo tiempo en tu vida. Dios ha hablado. Su paz está sobre ti y tu descanso nunca será el mismo. Antes de irte, quédate unos minutos en oración. Cierra tus ojos, respira profundo y agradece a Dios por esta enseñanza. No pauses este momento. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón y llene tu habitación con su presencia. Hoy dormirás en paz porque Jesús está contigo. Bendiciones y nos vemos en el próximo mensaje. Dios te guarde.